Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Filosofía de la Tecnología. Con ustedes, una vez más, el tutor Iván Alfonso Pinedo Cantillo. Y en esta ocasión vamos a avanzar en nuestro curso con la segunda web conferencia de Filosofía de la Tecnología. Como bien sabemos, la filosofía de la tecnología es aquella rama de la filosofía que en años más recientes, con el desarrollo, el avance y la producción de nuevas tecnologías, se ha encargado de reflexionar, analizar, examinar estos avances tecnológicos y el impacto que tienen en la sociedad, en todos los niveles de la sociedad, en los transportes, en las relaciones interpersonales, en la educación, en la economía, en la existencia de los individuos en sus hogares, en la sociedad en general, de tal forma que esta área de la filosofía es de gran pertinencia para el momento actual y está en constante evolución, así como evolucionan poderosamente las tecnologías en el mundo de hoy. Entonces, teniendo en cuenta ese trasfondo, vamos a avanzar en algunas reflexiones sobre aquellos elementos de la filosofía de la tecnología que vale la pena reflexionar hoy en filosofía. Recordemos que también que estas tecnologías que son hechas por otras disciplinas como la ingeniería electrónica, la ingeniería de sistemas, la cibernética, la biología, la biología sintética, la ingeniería genética, etcétera. Todas estas tecnologías pues son producidas en diferentes ramas del conocimiento, pero no siempre las personas que desarrollan estas tecnologías, los ingenieros, ingenieros químicos, etcétera, muchos de ellos pues no se dedican a reflexionar sobre cómo eso impacta en la sociedad. Simplemente ellos son desarrolladores de las tecnologías con su ciencia, con su conocimiento y las van poniendo, digamos, al servicio de la humanidad en todas las áreas de la vida humana. Pero pues son los filósofos, entre otros, no única y exclusivamente, pero en buena medida los filósofos son aquellos que entonces tratan de reflexionar el impacto que estas tecnologías tienen en la vida humana, en el sentido de la existencia, en las sociedades y en el futuro de la humanidad, en el presente y también de cara al futuro de la humanidad. Los filósofos se preguntan por el sentido que todo eso tiene para la vida. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre esas ramas, esas áreas, mejor, de frontera de la filosofía de la tecnología que son objeto de nuestro interés. Hay una serie de temáticas que en el siglo XXI y particularmente en estos últimos años se han vuelto una fuente de pensamiento filosófico muy importante para toda la humanidad. Entonces hoy quiero como traer esas reflexiones de frontera que nos interpelan a nosotros como filósofos. Empecemos por una de ellas, la primera, que es un área del conocimiento que está en pleno desarrollo, en plena evolución y expansión, y que impacta el presente y futuro de la humanidad, como lo es la computación cuántica. Esto es un área de estudios que ya lleva como unos 40 años de irse pensando poco a poco y gradualmente,
para ya empezar hoy en día a hablar de la computación cuántica y el impacto que va a tener en el futuro de la humanidad hacia el año 2040 y en adelante. Entonces, esta área de la computación está muy de la mano con la ingeniería de sistemas, con la física y con ciertos desarrollos matemáticos avanzados que se han hecho en las últimas décadas. Ya tal vez por su nombre, por esa palabra, ese concepto de cuántico, nos da una conexión interdisciplinar con el mundo de la física cuántica, que pues desde el siglo pasado, desde la primera mitad del siglo pasado, ya ha tenido un notable desarrollo. El asunto es que en la segunda mitad del siglo XX, de los años 80 para acá, algunos científicos propios de estas áreas de ingeniería cibernética, como por ejemplo el doctor Peter Shor, S-H-O-R, empezaron a preguntarse si esos principios de la física cuántica se podían trasladar al mundo de la ingeniería de sistemas para crear ciertos algoritmos que tuvieran esas características o principios cuánticos. En un principio eso parecía un poco extraño, casi que imposible de pensar, pero justamente están estas maravillas del pensamiento, todos estos autores como Peter Shor Williston, que empezó a pensar, bueno, quizás podemos crear un algoritmo cuántico que permita revolucionar la ingeniería de sistemas que tenemos binaria de ceros y uno. Y crea el algoritmo de Shor, o conocido comúnmente como el algoritmo de Shor, que empiezan a tener esos principios cuánticos en donde ya no se va a empezar a hablar esto, dentro de la ingeniería de sistemas de los bits, sino de un nuevo concepto propio de la cuántica que es el qubits o qubits, en donde, digamos, ya no se tiene, digamos, esa secuencia ceros o unos, sino que ese algoritmo puede ser al mismo tiempo 0 y 1 al mismo tiempo, como una moneda, llamémoslo así, que está como girando en las dos caras, cara y sello al mismo tiempo. Este elemento, que de pronto resulta difícil de comprender así de primera mano, es uno de los elementos que permiten pensar en que podemos diseñar computadoras cuánticas que pueden desarrollar ciertos procesos que son hasta, bueno, según lo que plantean, hasta 10.000 veces más rápidos de lo que hoy tenemos con la idea de computadoras cuánticas. En fin, ha habido todo un desarrollo muy importante de la computación cuántica en los últimos tiempos, de tal forma que ya se empieza a hablar de procesadores cuánticos que están en este momento en modo de piloto o de todavía de investigación y exploración científica, pero se conoce que ya existen algunas máquinas computadoras cuánticas basadas en estos principios. En este momento son máquinas como todavía bastante enormes, grandes, como en su momento, hace unos 80 años, así también eran las primeras máquinas de computación que existieron, que eran como unas habitaciones gigantes llenas de estos aparatos. Pero con el tiempo y se espera que hacia el futuro esto se empiece a condensar cada vez más con nanotecnología para que finalmente como quede una apariencia
más portátil de este tipo de computadoras. Pero ya son una realidad que está en marcha. Esas ideas que tuvo Shor hace un tiempo, pues ya hoy en día con el incremento de nuevas tecnologías, de la reflexión cibernética que ha avanzado, también ciertos principios matemáticos nuevos que se están aplicando a estas computadoras, ya eso empieza a ser una realidad. Y la computación cuántica va a impactar poderosamente la humanidad, porque pues se tendrá que hablar de una nueva ciberseguridad cuántica, porque la actual ciberseguridad que tenemos pues quedará, digamos, un poco obsoleta frente al poder de desencriptador que va a traer la computación cuántica. Es decir, todos esos sistemas encriptados que tenemos hoy en día para garantizar la ciberseguridad, pues todo eso será superado. Entonces se hablará de una ciberseguridad post-cuántica. Y el poder que esto también tiene para desarrollar muchas áreas de la vida humana, como los transportes, como todo lo que es la seguridad en los diferentes países, estrategias de seguridad, para agilizar las telecomunicaciones, para agilizar también las aplicaciones tecnológicas a ciertas áreas de la vida como la medicina y la misma biología. Entonces, se nos abre un nuevo episodio como lo es la computación cuántica, y eso va a ser parte del futuro de la reflexión de la humanidad, que en este momento ya, ya va haciendo esa reflexión, ya van apareciendo las primeras reflexiones de filosofía de la tecnología en torno a la computación cuántica. Este es un episodio bastante fascinante, bastante interesante de la filosofía y que vale la pena conocer. Digamos, como filósofos no podemos estar de espaldas a estos nuevos avances en ciencias de la computación. Y esto pues también se une a lo que ya existe y seguirá existiendo de inteligencia artificial. Digamos, la computación cuántica sería un episodio, un capítulo posterior a lo que tenemos ahora de la inteligencia artificial, que ya, como ustedes ven, lo que hace unos 20 años atrás o 30 años atrás podía parecer como ciertos elementos de ficción, hoy en día ya son más comunes. Ya tenemos el conocido ChatGPT y todas sus aplicaciones y funcionalidades que permite hacer muchas cosas, traducir, permite realizar, permite consultar ciertos conceptos, permite, incluso adecuadamente usado, permite crear eh, imágenes y así sucesivamente. Creo que ya todos estamos teniendo una familiaridad cada vez mayor con el chat GPT. Entonces, esto ha revolucionado mucho la educación, ha revolucionado mucho las comunicaciones, la organización de empresas, etcétera, porque el chat GPT tiene muchas funcionalidades. También está Gemini y otros más que han ido apareciendo. Si uno consulta en internet por las nuevas inteligencias artificiales o en inteligencia artificial emergente, va uno a encontrar que el chat GPT es solamente una entre muchas otras. Pero lo cierto es que esto termina impactando fuertemente a la humanidad y en nuestro caso la educación. Si bien es cierto, digamos, ahora pasando de la computación cuántica a la inteligencia artificial, si bien es cierto que algunas personas tienen ciertas prevenciones, prejuicios con este surgimiento de la inteligencia artificial, desde otras ópticas se ve como algo positivo y que puede ser eh, aprovechado para la educación.
por ejemplo, pues ya en muchas escuelas, muchos colegios, pues lo están incorporando para las clases normales de matemáticas, de biología, de filosofía, como una fuente de consulta. Pues antes, años atrás, era Wikipedia y este tipo de lugares de información donde en ese momento, 20 años atrás, eran innovadores, pues hoy en día ya con el chat GPT y otras inteligencias artificiales, pues ya no se usa eso. Ahora estamos en este momento histórico de la humanidad. Pero eso impacta la educación, impacta la manera como producimos el conocimiento, cómo se genera el conocimiento y se comunica el conocimiento. De tal forma que allí también tenemos en la filosofía de la tecnología una reflexión para dar. Ya algunos filósofos están comentando ampliamente sobre eso a nivel mundial, sobre los impactos que ha tenido la inteligencia artificial y tendrá en el futuro también esta misma inteligencia artificial. De tal forma que indiscutiblemente cuando hoy en día se habla de filosofía de la tecnología, un tema que hay que tocar es la inteligencia artificial y la reflexión que esto suscita, tanto positiva, negativamente, pros y contras. Y también este segundo tema que ya planteé, que es la computación cuántica, que en este momento está en desarrollo, pero en algún momento eso llegará y cambiará también muchas cosas cotidianas de nuestra vida. Entonces ahí tenemos un área de reflexión bastante importante dentro de la filosofía de la tecnología y que ojalá la tengan muy en cuenta en sus estudios, en su reflexión y en seguir explorando al respecto. Sobre computación cuántica se encuentran muchos videos ya en YouTube que al menos dan como una visión panorámica de qué se trata esta nueva tecnología. Y también sobre inteligencia artificial, pues hay una gran cantidad de producción en YouTube que ustedes pueden consultar. Hay algunos videos que son muy serios, hechos por profesores universitarios, en donde explican como los criterios y los fundamentos de estas nuevas tecnologías. Bien, entonces esa es un área de reflexión muy importante hoy en día para todo filósofo de la tecnología. El otro campo que es como de frontera y que se está discutiendo desde hace unos años y que cada vez está cogiendo más fuerza esa discusión es el llamado proyecto transhumanista o el transhumanismo. Esa palabra se ha vuelto también muy común en las discusiones filosóficas actuales que tienen que ver con las nuevas tecnologías. El transhumanismo es un gran proyecto de pensamiento donde hay muy varios filósofos que defienden esta postura y también tiene sus detractores, sus críticos que más bien cuestionan esa postura filosófica que otros defienden. Como siempre, esas dialécticas, esas divergencias de ideas. El transhumanismo tiene dos grandes corrientes, como dos grandes áreas donde se fundamenta. Una es esa corriente que está muy de la mano con la inteligencia artificial, la computación cuántica, el desarrollo de la ingeniería sistemas, de nuevos software y también como de la ingeniería electrónica, que es esa área que podemos llamar más como del proyecto Cyborg, en donde se plantea que en el futuro de la humanidad habrán unos humanos modificados, justamente como mitad ser humano, mitad máquina o parte máquina, parte ser humano, pero todo integrado en un solo organismo. Y a ese proyecto de perfeccionamiento humano se le ha llamado proyecto transhumanista cyborg, ¿sí? Porque se trata, en el fondo del transhumanismo, lo que trata es de mejorar o perfeccionar al ser humano con ayuda de las nuevas tecnologías. Hay muchas áreas que, según el transhumanismo,
merecen ser modificadas o mejoradas. Una de las más antiguas que ha existido es pues la vejez. Todos desde tiempos muy arcaicos se tienen como algunas reflexiones sobre tratar de detener la vejez y la muerte. ¿Se acuerdan el famoso poema de Gilgamesh? Siglos atrás, que ya planteaba como esa lucha por la inmortalidad. Y pues en todas las etapas siempre ha habido una preocupación por la vejez, la caducidad del cuerpo y finalmente la muerte. Entonces, el proyecto transhumano plantea de que esos elementos como la vejez, la enfermedad, todas las enfermedades que existen, desde enfermedades del corazón, del páncreas, del hígado, de los riñones, enfermedades genéticas, malformaciones genéticas e incluso enfermedades mentales, podrían ser sanadas o transformadas mediante la manipulación de las nuevas tecnologías. En este caso, esa orientación, que es la de más cyborg, eh, plantearía que con esa integración entre elementos de máquina, microchips y programas que se instalarían a través de microchips en el ser humano, se podrían modificar muchas cosas de el, el ser humano. El transhumanismo tiene la idea de que puede mejorar y modificar al ser humano, creando en el futuro una generación de transhumanos. Digamos, pues después ya que empiecen a aparecer estos individuos modificados, se creará como una especie de nueva raza, la raza transhumana. Y algunos exponentes del transhumanismo van mucho más allá, hacia un futuro más lejano, en donde esa raza de transhumanos, es como una especie nueva mejor, de transhumanos, generará otro grupo que son los posthumanos, que ya vienen con todas estas modificaciones. Entonces, suena un poco de ficción, pero o un poco lejana científicamente, pero recuerden que muchas cosas que eran ficción y que hace 80 años eran lejanas, hoy en día son realidad. Toda la telefonía celular, los avances en ingeniería electrónica, nanotecnología, hace años atrás eso era impensable, se veía como esta nave que tengo acá atrás de imagen, como una cosa muy futurista, y ya hoy en día son realidad. Entonces está, digamos, esa rama del transhumanismo que se alía un poco más con la ingeniería electrónica, la ingeniería robótica y con la ingeniería de sistemas y la cibernética y automatización, que crearía esa máquina cyborg, hombre-máquina. Y está la otra vertiente del transhumanismo, que es más centrada en la biología y particularmente en una ciencia que se viene desarrollando en las últimas décadas, que se llama biología sintética, en donde podemos, como su nombre lo indica, generar tejidos y órganos de manera artificial. Ya existen varios de esos adelantos y se están utilizando en la vida cotidiana. Por ejemplo, por poner algo que ya hasta se ve aquí en Colombia. Y es que, eh, digamos, para las personas quemadas, que han tenido quemaduras bastante severas, ya existen como unos tejidos artificiales de piel que se le ponen ahí en el lugar quemado y esa piel artificial se integra con el resto del cuerpo y con el resto de la piel, dando la apariencia de nueva piel.
Es decir, como lo que pues como ya no se va a regenerar la piel quemada, dañada, pues, pero al ponerle esta piel artificial, queda como una nueva piel, pero es sintética. Ahí se entran los elementos de la biología sintética. Lo mismo para producir ciertas partes de órganos, pero de manera artificial. Esto es una ciencia supremamente impactante y que está en plena evolución. De hecho, pues ya nosotros en años anteriores, pues ya habían cosas que de pronto algunos de nosotros podemos tener algo de esa biología sintética. Por ejemplo, cuando se hacen implantes dentales, que es como una especie de tornillo de titanio que se pone donde quedaba una muela o un diente que se dañó. Entonces, muchas veces para rellenar esa parte del hueso, ponen un hueso como sintético o un hueso artificial, ¿sí? Que se integra al resto del maxilar y queda como parte del hueso natural. Pero es un hueso de origen muchas veces artificial, ¿sí? O a veces viene, digamos, también hueso que viene de animales. Entonces ahí hacen como ese traslado de esa parte de un animal, un pedacito, y lo colocan allí los especialistas. Y esa parte se integra con el resto del diente o del hueso mejor natural. Allí hay parte de biología sintética, ¿sí? Que de pronto a nosotros la utilizamos en cualquier momento y no nos damos cuenta de que ahí tenemos un pedazo artificial. Pero eso es solamente una expresión muy sencilla. Pero la biología sintética cada vez está dando pasos mayores para que la para que esa producción de nuevos tejidos se integre con nuestros tejidos naturales y todo lo que eso va a implicar. Hay otra rama que también hace parte del mundo de la biología que ya lleva a varios años atrás funcionando, que es la ingeniería genética y, digamos, su deseo de, a través de ciertas manipulaciones, como su nombre lo indica, genéticas, se puedan curar ciertas enfermedades, ciertas malformaciones, etcétera. Eso ha traído el debate, pues, desde otra área de la ciencia, que es la bioética. Pero lo cierto es que ya mucho de la ingeniería genética, eso viene de años atrás. Si ustedes recuerdan, a principios del siglo XX, del siglo XXI, disculpen, eh, estábamos envueltos en esa discusión por el impacto que había generado la clonación de la oveja Dolly, que fue una como de una noticia mundial, y todo lo que eso implicó de pensamiento para la biología y también para la filosofía de la tecnología, el tema de la clonación, que hoy en día también sigue estando en el trasfondo sobre si, bueno, finalmente si podemos clonar personas, que digamos en este momento hay como una prohibición ética de hacer ese tipo de experimentos, pero pues ya esa experimentación viene desde tiempo atrás, incluso se remonta, según algunos estudiosos, a los estudios de la Alemania nazi, en donde ya se habían hecho varios intentos y se habían varios experimentos de ingeniería genética. Desafortunadamente, sin criterios éticos y aprovechándose de toda esa situación inhumana que fue la guerra. Por eso, digamos, esos experimentos fueron severamente cuestionados y, entre otras cosas, severamente cuestionados por la filosofía de la tecnología. Pero ya eso venía desde ese momento ya funcionando en la historia de la humanidad.
Y con la clonación de animales, pues se fue corroborando más esas ideas, teorías y experimentos, y eso ha seguido su cauce, obviamente entre discusiones y polémicas. Pero la ingeniería genética es un área de la biología que está en curso. Ahí entran una cantidad de situaciones como la manipulación de células madre, etcétera, que justamente desde un punto de vista positivo se utilizan para justamente mejorar la condición de enfermedad en que viven muchas personas, para transformar esa condición de enfermedad en una condición de salud, para aliviar ciertos males que las personas padecen. Eso ya se está haciendo. El asunto es que pues siempre va a tener un lado polémico y cuestionable porque ahí hay un elemento de, bueno, qué principios éticos se siguen en todos estos avances tecnológicos. Lo cierto es que la segunda área de conocimientos en donde está muy metida la filosofía de la tecnología tiene que ver con la biología sintética. Entonces, eh, esta área de la biología sintética es una de las que fundamenta el transhumanismo, porque los defensores de esta causa dicen, bueno, con ayuda de la biología sintética podríamos mejorar toda una serie de males, muchos de ellos genéticos, que perturban la vida humana y que con la ciencia se pueden curar. De tal forma que en el futuro puedan nacer niños sin todas esas enfermedades, malformaciones, e incluso se piensa en enfermedades mentales, que todo eso pueda ser sanado con una adecuada intervención de la ciencia y la tecnología. Entonces aparece esa otra vertiente del transhumanismo. Por un lado, como más de ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, automatización y cibernética, y esta otra más por el lado de la biología, pero con el mismo fin, mejorar la especie humana para que en el futuro nazcan los niños transhumanos y en un futuro lejano serán los posthumanos. Obviamente surge la pregunta de cómo serán esos posthumanos. Ya no son iguales a nosotros, sino que han sido modificados. Entonces, ¿qué serán? ¿Cuál será su nivel de conciencia? ¿Existirá en esos jóvenes, en esos niños, la idea del bien y del mal? ¿Aún prevalecerá en ellos la dimensión ética? ¿O simplemente todo eso será sustituido por un programa? La conciencia humana, ¿dónde quedará en esas nuevas generaciones? ¿O existirá una especie de evolución de la conciencia humana? Bueno, son una cantidad de interrogantes que surgen para los filósofos de la tecnología que son muy interesantes. Muchas de estas reflexiones son interdisciplinares porque tienen que ver con la física, la química, la biología, las matemáticas, la ingeniería de sistemas, la electrónica, la robótica, la automatización, la cibernética. Todos estos elementos son de carácter interdisciplinar y exigen ese diálogo entre las diferentes disciplinas. Si algo tiene si algo tiene la mmm, filosofía de la tecnología es que es de carácter interdisciplinar. Es decir, estas cosas no se resuelven ni se piensan únicamente desde la tradición filosófica, sino que hay que dialogar, comprender, entender los criterios que tienen otras ciencias y otros métodos de pensar las cosas y de hacer las cosas que tienen las demás ciencias. Eh, para eso, digamos, es muy recomendable que un filósofo de la tecnología esté muy empapado de física, química, matemáticas, biología, sistemas, electrónica, porque pues allí es donde se están generando esos adelantos y esas nuevas ideas de la humanidad.
Entonces, miren, ahí tenemos el proyecto transhumanista con su ideal de mejorar la especie humana hacia los transhumanos y después los poshumanos. Bueno, cuando uno piensa eso de los poshumanos, uno piensa pues casi que en películas, ¿no? Pero es una reflexión muy importante en el momento actual. Incluso ahí, hablando de películas, pero recuerden que muchas cosas que eran películas ya después se volvieron actualidades y realidades. El caso que se ha vuelto muy emblemático eran las obras de Julio Verne hace casi ya más de un siglo. Y esas obras eran como de ciencia ficción, ¿no? Los viajes en el fondo del mar en un submarino, que pues nadie se le ocurría como que un barco pudiera navegar pues debajo del agua. Y después apareció el submarino. Entonces, es importante saber que muchas de estas cosas que pueden ser películas, pues para muchos que están en el desarrollo científico las quieren volver realidad. Hay una película entonces, hablando ahora sí contextualmente, que se llama Más allá de las estrellas, en donde palabras más, palabras menos, se plantea de si un cerebro humano puede ser, digámoslo así, trasplantado en una máquina. El resto del cuerpo es un robot, pero está conectado a un cerebro humano. Y todo ese cerebro trae la conciencia, la mente, etcétera, de la persona. La persona, digamos que dejó ese cerebro y ese cerebro lo utilizan para implantarlo nuevamente en una máquina. Bueno, son cosas un poco ahí extrañas, pero ahí está otra vez los temas del transhumanismo y es, bueno, si la conciencia y la mente, eso que es inmaterial, puede pervivir en el cerebro implantado en una máquina. Esa idea lleva ya bastante tiempo, porque en varias ocasiones, desde los años 70 del siglo pasado, cuando empezó a evolucionar la cibernética, ya se había planteado esa idea. Y de vez en cuando vuelve esa idea de si podemos trasplantar un cerebro a una máquina y, y así sucesivamente. Todo eso hace parte de las reflexiones que se están llevando a cabo en filosofía de la ciencia y de la tecnología particularmente. Entonces, eh, aquí dejamos como esos elementos de reflexión en estos momentos en que están leyendo y están tratando de armar una respuesta a la filosofía de la tecnología desde la experiencia. Y bueno, cuando hablamos desde la experiencia son estas nuevas experiencias y realidades que estamos empezando a vivir. Los invito a todos para que consultemos esos dos elementos, ¿no? La computación cuántica, el transhumanismo, la biología sintética. Nos empapemos un poco más de los principios que orientan estas nuevas orientaciones tecnológicas y que a partir de allí elaboremos nuestra propia reflexión filosófica. Recordemos, y para terminar, lo que dije al principio. Buena parte de estas reflexiones pues recaen sobre los filósofos, porque digamos los biólogos, los ingenieros químicos, los ingenieros electrónicos, los ingenieros de sistemas, pues ellos están preocupados por hacer, por diseñar sus nuevas tecnologías, sus nuevos algoritmos, sus nuevas máquinas, sus nuevas fusiones de máquina y organismo natural. Ellos están preocupados por eso, en cómo aplicar las matemáticas para crear nuevos algoritmos que permitan desarrollar computadores más rápidos, más veloces y programas que puedan hacer cada vez más operaciones. Ese es su tema. El tema de los filósofos es, bueno, y todo eso que están haciendo ellos, cómo impacta la humanidad y la sociedad en general. ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo impacta en la existencia humana y en el sentido de la vida humana? Algunos dicen, estas personas juegan como a ser dioses.
Y el filósofo de la tecnología se pregunta, bueno, ¿de verdad hasta qué punto esta idea de prácticamente hacer tecnología sin límites es como un juego a ser dioses? Bueno, hay muchas reflexiones. No necesariamente tenemos que ver el lado negativo de la tecnología, también podemos ver el lado positivo de la tecnología y entablar esas discusiones filosóficas que nos interesan en este momento. Bien, no es más por el día de hoy. Espero que estas breves orientaciones les permitan seguir adelante con sus reflexiones sobre el papel de la filosofía de la tecnología en el mundo actual, en el presente y mirando también el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Con ustedes estuvo el tutor Iván Alfonso Pinedo y será hasta una próxima oportunidad.